La presencia de nuestra directora de Medio Ambiente, de Lili, y también de Cristian, que es nuestro director del organismo de agua, porque son temas que vamos a abordar el día de hoy, que pues vamos a iniciar con un mensaje que se va a estar volviendo permanente hacia la población sobre trabajos preventivos rumbo a el periodo de lluvias. Vamos a tener que intensificar los mensajes para pedirle a la población su apoyo para evitar que se tire basura en la calle. Cada que hay un proceso de desasolve, siempre lo que queda, o después de una inundación, lo que quedan son cantidades muy importantes de basura. Entonces vamos a estar haciendo, yo creo que cada semana, un llamado. Vamos a preparar algunos materiales que vamos a difundir entre todas y entre todos ustedes para que a través de sus medios también nos ayuden con esta campaña de sensibilización entre la población. Hablaremos sobre un tema muy importante, relevante, sobre el saneamiento de la presa Lago de Guadalupe. Lili va a exponer, aquí ha habido desde hace tiempo se ha abordado el tema de los llamados corredores polinizadores, o autodenominados así, que son, digamos, lo que fueron a vertir de desechos de cascajo. Creo que es importante que la población sepa pues que hay un daño generado, qué instancias están participando en la revisión de esto. Entonces lo va a detallar también nuestra compañera Lili, y hablaremos del tema de la rehabilitación de dos pozos, que es información que tiene Cristian. Es parte del seguimiento de lo que hablamos con nuestras vecinas, vecinos de Xala, de Socorro. Pues es muy, muy importante también. Entonces le voy a... quiero también destacar la participación de varias áreas de servicios públicos, que por acá anda tras bambalinas nuestro director en caso de que se necesite, para dar pronta respuesta a la problemática con la población. Tuvimos la caída de un árbol que se atendió muy rápido, con una presencia importante de todos los equipos. También hablamos con la gente de CFE, a nuestro reconocimiento, la verdad actuaron rápido para la magnitud de la afectación, que fueron 3 postes afectados. Dejaron el mismo día con corriente ya alimentada. Se está trabajando también hicimos un llamado a las cableras, porque aunque no es un asunto, digamos, de nosotros, pues sí genera una molestia para la población quedarse sin su servicio de este tipo de entretenimiento. Y también, por cierto, con las cableras hay una muy buena relación, porque estamos tratando en algunos lugares de empezar a colocar la instalación de manera subterránea, o sea, que nos ayuden para ir colocando poco a poco ya toda la instalación subterránea. Un primer acuerdo que alcanzamos con las cableras fue de entrada que empiecen con el retiro de todas estas telarañas que hay en muchos postes, de cables que ya no se usan, que ya se cortaron, pero que los dejan ahí. Y debo decir que tuvieron una buena respuesta a nuestro llamado, ¿no? En esta época, ya lo van a detallar nuestros compañeros, pero hemos logrado 8.260 metros cúbicos en relación al retiro de residuos sólidos, particularmente cuando suceden estas inundaciones. Eso es lo que nos va dejando. Es muy importante, queremos seguir insistiendo con todas y con todos el tema de la basura. Es para nosotros, no va a haber estrategia, no va a haber pactos suficientes, cuadrillas que puedan contra ese volumen de basura. La única manera es contar con el respaldo de la población y que nos ayuden a que no se tire basura en las calles. Entonces, quiero darle el uso de la voz a nuestra directora de Medio Ambiente, que dicho sea de paso,
creo que lo hablamos en alguna conferencia, pero es importante decirlo también ahora. Antes, en términos del organigrama, en términos del funcionamiento, toda el área de poda estaba en servicios públicos, toda el área, y generaba también un problema porque primero tenías que ir por tu dictamen a medio ambiente, y si no había dictamen, entonces servicios públicos no se activaba. Entonces ahora lo que decidimos fue separar las áreas, y entonces en servicios públicos quedó parques y jardines, pero el arbolado, todo lo que obedece al tema de podas, ahora está en medio ambiente, con todo y cuadrilla. ¿Para qué? Pues para que medio ambiente sea quien realice de manera lo más ágil posible su dictamen, y ellos mismos tengan al personal para hacer la poda. Y además esto nos traería otro beneficio: ir capacitando a nuestros equipos de poda, porque a veces se hacían algunas podas que terminaban casi poniendo en riesgo la vida de los árboles, porque hacer una poda pues no es igual que un derribo, y si el personal no se va calificando, de repente dicen voy a hacer una poda, pero ponen en riesgo la vida de los árboles. No me voy a meter al tema de las diferencias de esmoche y la poda, y cómo afecta el crecimiento de los árboles, pero para nosotros resultaba importante cambiar esta perspectiva y que el personal y la actividad estuviera en medio ambiente y no en servicios. Entonces, le voy a dar el uso de la voz a nuestra directora para que nos pueda compartir esta información. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Pues efectivamente, con su venia, presidente, comentarles que, tal cual lo comenta el presidente, efectivamente, ahora Medio Ambiente tiene todo el proceso de solicitud de un dictamen, es decir, desde que el solicitante lo ingresa, van los inspectores, emiten el dictamen, y una vez que se tiene la autorización, el área de restauración ambiental se encarga de hacer lo que son las podas y los derribos en zonas que son de vía pública, parques, jardines, camellones, y informarles que también tenemos una preocupación, justamente por eso se hizo esta sinergia de poder generar todo lo que es una fusión de áreas, porque tenemos un rezago importante en el 2023, tenemos un rezago de 700 solicitudes y para el 2024 de 500, entonces se está tratando de atender la mayor cantidad de peticiones retrasadas sin desatender las que se han venido generando a partir de este año. Eso en cuanto a lo que tendría que ver con el arbolado. Es importante también recalcar que toda petición de árbol que tenga que ver con poda, derribo, sustitución, debe de contar con una autorización emitida por el ayuntamiento. Entonces ahí, por favor, para que no se les escape pedirnos el dictamen. Y con relación, presidente, al tema de lo que es el saneamiento del lago de Guadalupe, comentarles que efectivamente hay un proceso que se está llevando con diferentes instancias, tanto federales como estatales, en las que participan CEPANAF, PROFEPA, PROPAEM, Semarnat, CONAGUA, Secretaría del Agua, justamente para ver las afectaciones que se hicieron por el vertimiento del cascajo dentro del lago Guadalupe. Tenemos una cuantificación aproximada de poco más de 10,000 metros cúbicos vertidos por material de construcción, en los que se pueden observar desde cascajo, losetas, varillas, materiales propios de demolición de construcciones. La PROFEPA, una vez que determinaron que es una zona federal el cuerpo de agua, hizo un procedimiento administrativo, el cual pues ellos están llevando de acuerdo a sus procesos,
y nosotros estamos solicitando el apoyo para lo que es la remediación de las lagunas. Se determinaron 6 diques. De esos 6 diques hay 6 microlagunas que se conformaron y que desafortunadamente pues tienen una cantidad considerable de contaminación. Por lo tanto, se nos ha sugerido por medio de la parte técnica de estas instancias no hacer la ruptura de estos diques, toda vez que la afectación ambiental hacia el lago va a ser bastante significativa, y entonces estamos buscando hacer todo lo que es el proyecto de bioremediación de esta zona para posteriormente trabajar toda el agua de Guadalupe con la remediación que ya se tenía contemplada. Por mi parte sería cuanto. Muchas gracias a nuestra directora. Miren, lo del agua de Guadalupe es un crimen, pero además habla también de la negligencia, porque no te tiran esta cantidad de desechos de un día para otro. O sea, no es que nadie vea cómo llegan camiones de volteo. Creo que tenían la imagen del camión de volteo, a ver si nos la pueden regresar. O sea, no es que eso pueda ocurrir así nada más. Y hay que, además, regresar y explicar a la población qué era lo que se decía sobre este proyecto. Quienes estaban impulsando este proyecto decían que estos diques iban a generar una suerte de filtros de agua. Pues que iba a llegar ahí el agua que se iba a filtrar entre esos diques y que iba a llegar, digamos, mejor pulida hacia el resto del cuerpo de agua. Lo cual pues, no solo es inexacto, es una mentira. ¿Qué es lo que ha generado? Que el agua que almacenan estas microlagunas tenga una condición de contaminación muy severa, muy severa. Por eso el planteamiento de las instancias federales es no rompan los diques, porque entonces el agua que tiene condiciones tan severas de contaminación va a afectar al resto del cuerpo de agua. Entonces es delicado y pues se tiene que trabajar, como decía Lili, en una estrategia de bioremediación para esas microlagunas. Entonces pues era importante para nosotros decirles que además no es un asunto que esté haciendo de manera aislada el organismo de agua de nosotros ni la Dirección de Medio Ambiente, sino que hay una mesa con los 3 niveles de gobierno, ¿no? Donde son ellas y ellos quienes están haciendo cargo. De hecho, pusieron sellos. ¿Quién puso los sellos? Profepa puso sellos de suspensión de actividades ahí, porque ya empezamos incluso a encontrar que ponían letreritos como si fuera una zona para hacer paseo de perros y demás, y no, pues llegó, porque además le ponían incluso, llegaron al grado de en esos letreros de los llamados corredores polinizadores, poner logotipos de instancias como si contaran con el respaldo de esas instancias, cuando en realidad esas instancias vinieron a decir no solo no cuentan con nuestro respaldo, sino Profepa es quien suspende las actividades de ese espacio. Bueno, vamos a dar paso a la participación de nuestro compañero Cristian para hablar de todo el tema de tanto de pozos como trabajos de desasolve, en qué condiciones encontramos también el tema de Bactors, en fin. Y no quiero dejar de resaltar, eso sí, que en lo que hemos ido avanzando hemos logrado avanzar con 63.880 metros lineales de trabajos de desasolve en 66 comunidades, ¿no? Entonces este trabajo ha sido importante. Entonces quiero darle el uso de la voz a Cristian. Adelante, Cristian.
Buenos días, buenos días. Vamos a platicar sobre los trabajos que ha estado haciendo el organismo en cuestión de drenaje, de desasolve. Antes, presidente, si me permite, quisiera comentarles sobre el estado en el que recibimos los equipos, ¿no? De 10 equipos Vactors con los que cuenta el organismo o contaba. Únicamente recibimos funcionando 2, ya echamos a volar otros 2. Cuenta el organismo también con un equipo especializado para atención a inundaciones. Estos días va a entrar ya de nuevo en funcionamiento ese equipo. Todo el trienio anterior quedó sin funcionar, ¿no? Nuevamente hay ahí un abandono de los equipos, etcétera. Lo mencionamos porque son equipos muy caros, muy valiosos, y que fueron dejados a la buena de Dios, sin saber la cantidad de inversión que estaba botada ahí, ¿no? De los trabajos que ya bien mencionó el presidente, hasta la fecha del día 2 de enero a la fecha hemos desasolvado, intervenido en 63.880 metros lineales de drenaje en 66 diferentes comunidades del municipio. Se han atendido 778 pozos de visita. Estos pozos de visita se atienden prácticamente a mano con una cuchara, se saca el lodo, el asolve que puedan tener. De estos 63.800 metros lineales, 3.640 han sido en vialidades principales. De pronto habrán visto los camiones, poquitos que sean, en Avenida Jiménez Cantú, en 1 de Mayo, en Teotihuacán, en la Huehuetoca, en Constitución. También intervenimos en la lateral de la autopista México-Querétaro, tanto en la parte perinorte como por Alpura, ¿no? Que son puntos tradicionales de inundación, de encharcamiento. Limpiamos también el vaso regulador que se encuentra en un costado del circuito exterior mexiquense, en Valle de las Flores. Cabe mencionar que a este vaso regulador no le habían hecho nada en al menos unos 8 años. Y encontramos una cantidad ingente de basura, de lodo, de asolve, incluso ya algunos árboles que empezaban a crecer de tanto lodo que tenía. Ya se limpió esa canaleta, se está operando ese vaso regulador. Consiste de 2 vasitos reguladores, uno que capta el escurrimiento del propio circuito exterior mexiquense, después se rebombea a un segundo que capta también ese, y lo que escurre del mirador de Santa Rosa y Valle de las Flores, pues ese no lo habían operado. Por esa razón, el circuito exterior mexiquense de repente se les inundó bastante severo en años anteriores. Ahorita lo estamos operando, por lo menos la parte de los escurrimientos del mirador Santa Rosa. Esperamos con eso mitigar los problemas tanto en el mirador como en el circuito exterior mexiquense. Ahí nos estamos coordinando con el operador del circuito exterior mexiquense, que no es una instancia municipal. También estamos limpiando, desmalezando en el canal San José, ¿no? A la altura del denominado carril de San Agustín. Llevamos hasta ahorita 220 metros lineales que se han realizado prácticamente a mano, ¿no? Esta semana vamos ya a intervenir con una maquinaria pesada que CAEM tiene a bien facilitarnos, ¿no? Y cabe mencionar que gracias a la intervención del presidente tenemos una colaboración, un apoyo muy estrecho con CAEM. Limpiamos también la canaleta que está en la Avenida Constitución, por el lado de los Lirios. Seguramente la habrán visto ahí frente a Lugo Sánchez. Ya le dimos ahí su manita de gato también, lo que nos ha permitido mitigar el encharcamiento que normalmente se hace ahí y reducir el tiempo de desalojo de los aguas. En colaboración con Conagua también intervenimos en el río Cuautitlán desde Santa Rosa de Lima hasta la avenida Huehuetoca. Ahí se hizo un trabajo también de deshiervado, desmalezado y extracción de troncos, algunos bastante importantes.
que incluso hubo que extraerlos con grúa y con maquinaria del tamaño que tenían. Ya hemos comentado también en la presa del Ángulo, a la fecha llevamos extraídos 10,000 metros cúbicos de azole, que se han llevado a un sitio de disposición. Se está en condición de en los próximos días retirar otros 6,000 metros cúbicos más. Estos trabajos los hacemos en coordinación nuevamente con CAEM y con el organismo de Atizapán de Zaragoza y con el organismo de Nicolás Romero. También le dimos no tanto mantenimiento, sustituimos por completo la compuerta 1 de la presa del Ángulo, de modo tal que ya sea funcional. En estos días Atizapán está interviniendo en la compuerta 2, de modo tal que podamos tener una regulación efectiva de la presa del Ángulo y coordinarnos para prevenir afectaciones tanto en la colonia Niños Héroes como en las colonias del Jaral y Villas de la Hacienda, ya del lado de Atizapán, ya que la presa del Ángulo pues, funciona como un vasito regulador de esa cuenca, ¿no?, que nos compete a ambos municipios. Continuamos con los trabajos en cuestión de saneamiento, ¿no? De cara ya a la temporada de lluvias, que oficialmente, presidente, inicia el 15 de mayo. ¿Okay? Del 15 de mayo al 15 de noviembre, Conagua nos marca que son las fechas de temporada de lluvias. Si bien las primeras nos podrían generar alguna afectación por el tema de arrastre de basuras y lodos que se encuentren, estamos trabajando en ello para mitigar esos efectos. También comentarles, hemos intervenido en los cárcamos que tenemos en diferentes puntos, rehabilitando equipos de bombeo. Ya lo hemos comentado, nos dejaron los equipos en un estado de abandono. Recientemente, la semana pasada, intervenimos en el cárcamo de Vista Hermosa, ¿no?, donde el equipo al que se le dio mantenimiento lo encontramos atascado, literalmente atascado, por un costal. Ahí también suplicarle a la ciudadanía modere su tira de basura en las calles, porque todo eso termina siendo afectación, olviden, para los equipos del organismo, sino para la propia ciudadanía, ¿no? De mi parte sería lo que tengo que informar. Pues, ¿Pozos de una vez? Claro que sí, claro que sí. Respecto de los pozos de agua, esta semana entran en operación 2 pozos, uno de ellos derivado de los compromisos del señor presidente con la comunidad de Socorro y Xala, el pozo 236, ya famosísimo pozo 236. Desde febrero hemos estado trabajando ahí. Lo encontramos inactivo, ese pozo, el 236, estaba caído desde septiembre del año pasado. En febrero lo intervenimos, derivado ahí de variaciones en la energía. El equipo se dañó, ¿no?, se dañó un par de veces, y entonces al final ya decidimos sustituirlo, el equipo viejo por un equipo completamente nuevo. Asimismo, el cable sumergible, que ya tenía demasiadas reparaciones, ya no era funcional. Este equipo del pozo 236 entró en operación la noche de este miércoles 7 de mayo, y hasta la fecha sus parámetros eléctricos se encuentran dentro del rango normal y ya no ha presentado alguna falla. El pozo 236 nos está dando 21 litros por segundo y nos permite beneficiar a más de 9,000 habitantes de las comunidades de El Socorro, Xala, la parte habitacional de la zona industrial Xala, e incluso de San Mateo Iztacalco. Este pozo, junto con el pozo 235, nos permiten extraer más o menos un promedio de unos 3.100.000 litros diarios, ¿no?, para esas comunidades, tal como se había acordado el presidente con la comunidad del Socorro. Dejaremos que el pozo 236 funcione un par de semanas para
entonces intervenir en el 235, que ya habíamos mencionado, que tiene ahí un tema de subestimación del equipo, y por ello el suministro ahí llega con baja presión. Ya lo habíamos detectado desde los primeros días de la administración, y el acuerdo que se hizo con la comunidad fue ese: rehabilitar primero el 236, esperar un par de semanas a regularizar el servicio. Una vez llevado a cabo eso, intervendremos entonces en el 235 para finalmente poder normalizar ahí el servicio. Otro pozo en el cual intervenimos fue en el pozo 264. Por ahí me parece que la diapositiva tenía algún error. El pozo 264, que está en Cofradía. Este pozo pertenece a la batería de pozos del ramal San Miguel. Ese es un pozo que nos da 30 litros por segundo. Es un buen pozo, nos permite beneficiar a casi 13,000 habitantes de las cofradías. Mencionamos el pozo 264, por ahí hubo alguna preocupación del tiradero de agua que se realizó. Quisiera, presidente, si me lo permite, platicar del proceso de rehabilitación de un pozo, porque eso va a estar sucediendo. Cuando rehabilitamos un pozo, lo primero que hace obviamente es extraer el equipo, la bomba sumergible. Se realiza un video para analizar el estado que tiene la columna de ese pozo y determinar si está o no muy incrustado ese pozo. En el caso de que sí sea, la columna del pozo profundo va ranurada, que es por donde entra el agua y podemos extraerlo. Por la misma condición del agua podrían generarse incrustaciones de sales o de minerales. Cuando ese es el caso, se tapa esa columna. Al extraer, podría el pozo trabajar en seco. Entonces lo recomendable es un proceso de cepillado y pistoneado con una máquina especial. Se cepilla, se desincrustan esos materiales que no podemos introducir de inmediato en la red, porque podrían ser perjudiciales o generar inquietud porque el agua sale un poco turbia, porque el agua tiene tierra, etcétera, etcétera. Entonces, el siguiente proceso, una vez que se cepilla ese pozo, es lo que se denomina el aforo. Y el aforo consiste básicamente en extraer y tirar esa agua que trae todos esos lodos, que trae todos sus materiales, que es lo que de repente resulta escandaloso o molesto para la comunidad, pero no podemos hacerle nada a esa agua, no podemos aprovecharla en otra cosa, ni siquiera para lavar algo, porque trae sedimentos, trae tierras, ¿no? Entonces esa agua se dispone en la comunidad ahí de Cofradía, cerca del pozo. Se llamó ahí un poco la atención de que estábamos realizando un gran tiradero de agua. Obedece al aforo que se realizó. Ese proceso de aforo, dependiendo de la cantidad de sedimentos, dura entre 24 y 48 horas. Entonces es una gran cantidad de agua que tenemos que extraer y tirar, pero no hay otra manera de realizarlo. Una vez que se realiza el aforo, entonces se vuelve a tomar un video para garantizar que las condiciones de la columna estén adecuadas ya, y entonces se instala nuevamente el equipo ya una vez rehabilitado, o en algunos casos equipo nuevo, y volvemos a echar en línea nuestro pozo. Eso es como nosotros hemos estado trabajando, ¿no? Hemos detectado en algunos casos en la administración anterior, pues que nada más sacaron el equipo y lo volvieron a meter un par de días después. En los casos que hemos intervenido, cabe resaltar, señor presidente, que en todos los casos hemos extraído un poco más de agua de lo que tenía anteriormente. No así lo que sucedía en la administración anterior. Por ejemplo, en el caso del pozo de Bosques del Alba que intervinieron, que antes de intervenirlo daba 15 litros por segundo, después de que lo trabajaron daba 9 litros por segundo. No es el chiste de intervenir un pozo es poder extraerle un poco más de gasto, no mucho menos.
Ya esos pozos están siendo auditados, o esos trabajos están siendo auditados. Ya finalmente, cabe mencionar que en estos días estamos también interviniendo en el pozo Adolfo López Mateos, también en el del ramal San Miguel, y en el pozo 261, ahí en colaboración con CAEM, también el propio ramal San Miguel, que en próximos días también debemos a conocer cuando entren en operación. De mi parte sería todo, presidente. Permiso. Le agradecemos mucho a nuestros compañeros. Esto es lo que queríamos informar en materia de medio ambiente, de agua. Hay algunos asuntos que comentar en materia de seguridad, sobre todo por estas diferencias que hay entre lo que le toca a las policías municipales, en lo que le toca a la policía de investigación, el trabajo con las fiscalías, pero no quiero dejar de mencionar justo la participación que hemos tenido como administración municipal en detenciones relacionadas con delitos de alto impacto, es decir, que no son propiamente, digamos, de índole municipal estos delitos, pero que no hemos nosotros jamás rehuido la posibilidad de colaborar. Entonces, el 20 de marzo, en un operativo interinstitucional, fue detenido Ricardo N., que portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros. Tras la investigación correspondiente se determinó la presunta participación del asegurado en el municipio de 2 personas en Tlalnepantla. En esta acción también fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Carlos Ignacio N., Ramón Winstano N. y Rosario Denise N., ¿no? Que son asuntos que están en manos de la Fiscalía. Este fue conocido porque se hizo un traslado incluso de los detenidos. Estaban aquí en la Fiscalía Regional y se solicitó la intervención y también acompañamiento para hacer su traslado a la ciudad de Toluca. Y también, derivado de las tareas de análisis y seguimiento, agentes municipales ubicaron el vehículo utilizado en el crimen de una persona en San Martín Tepetlixpan el 30 de marzo pasado. Lo habíamos comentado previamente, ese fue un trabajo de investigación de nuestra policía. Dicho automóvil fue localizado en Infonavit Norte, mismo que era tripulado por 2 hombres a quienes se les encontraron 10 envoltorios de polvo blanco, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Estos son las 2 personas detenidas. Y también policías municipales detuvieron al conductor de un vehículo que circulaba por calles del fraccionamiento Atlanta. Esto fue justamente el día que nosotros incursionamos en Atlanta para hacer el retiro de cámaras. Pues lo que nos dice la población es que tradicionalmente a otras administraciones pues no les gustaba entrar a hacer operativos a la colonia Atlanta. Estábamos ahí con una actitud evasiva, por lo que se le dio alcance. Al efectuar la revisión al detenido le fueron encontrados entre sus pertenencias un total de 123 envoltorios de distintas características, así como 61,030 pesos diferidos en billetes de diversas denominaciones. Y Rafael N. fue puesto a disposición de la Fiscalía. Aquí hay un error en esta diapositiva. Fue puesto a disposición de la Fiscalía en Tlalnepantla por la cantidad de droga que se le encontró. No fue en la regional de Cogotanesca. El 29 de abril, policías municipales detuvieron a 2 sujetos que pretendían huir luego de dar un cristalazo a un vehículo en la plaza comercial Arcana. Al darles alcance se les encontró una mochila. En su interior tenía una laptop perteneciente a la Fiscalía General de la República, o sea, fue una víctima propia de la Fiscalía, el vehículo que atacaron, un lector de CDs, unos AirPods, unas llaves y una mochila negra con un lector de USBs. En esta acción fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Jorge Luis N. y Yael N. Ambos sujetos presuntamente están involucrados con un ataque en un bar suscitado el año pasado en Centro Urbano. Este dato es relevante porque contaba con orden de aprehensión, uno de ellos. Por eso nuestra insistencia en tener un trabajo coordinado para consolidar órdenes de aprehensión. O
Si no se ejecutan las órdenes de aprehensión, hemos tenido muestra evidente en este tipo de operativos y también en los operativos denominados Pegaso, que es la revisión a motocicletas, donde también hemos encontrado gente que viene en una motocicleta robada y que al solicitarle el nombre y hacer la revisión, tienen orden de aprehensión. Pues por eso es muy importante insistir con nuestros compañeras de la Fiscalía en la importancia de cumplimentar las al menos 304 órdenes de aprehensión que tenemos vigentes en el municipio. Bueno, hay otro asunto que vamos a abordar de manera más profunda el siguiente lunes, que tiene que ver con algo que también entiendo está empezando a generar o tener algún tipo de información entre medios. Nos enteramos en estos días, este fin de semana, en materia de la policía ocurrieron dos cosas. Primero, el sábado tuvimos información de un ciudadano, de 3 elementos de la comisaría pertenecientes al agrupamiento de tránsito, participantes en una extorsión. Orillaron al ciudadano, le dijeron que no circulaba y le sustrajeron 7,000 pesos y algo más. Hicimos un trabajo de seguimiento. Yo estaba en las oficinas del ayuntamiento, me trasladé a C4, hicimos un seguimiento, pudimos dar en términos de la operatividad con el subdirector de tránsito cuál era la motocicleta asignada a ese punto. Estoy hablando del punto de intersección de la unidad militar con la autopista. Pudimos dar con el primer motociclista, después dimos quiénes eran las otras 2 motos participantes, me entrevisté personalmente con los 3, hablamos sobre este asunto y declararon su participación en los hechos, por lo que el día de hoy se estaría iniciando el procedimiento ante asuntos internos y la posterior participación de la Comisión de Honor. Entonces, eso es una de las cosas que se suscitaron este fin de semana. Y la otra, un supuesto llamado a un paro de labores por parte de la policía, por un tema que además es añejo, la homologación salarial. La información que se tiene en términos estadísticos es que sí, efectivamente, en la administración anterior prácticamente todos los policías que fueron dados de alta ingresaron con un salario más competitivo que quienes ya llevaban 13, 14 o 15 años en la corporación. Nosotros lo avisamos en la campaña, lo he venido repitiendo, el tema de la homologación salarial en términos financieros es muy complejo de abordar. Sin embargo, también hemos estado haciendo cosas para generar mejores condiciones en el desarrollo de las actividades de los policías. Ejemplo de ello, lo que hemos abordado aquí, pues el tema del seguro, que estaba en 300 para muerte natural y 400,000 pesos por riesgos de trabajo. En nuestra administración lo llevamos a 500,000 por muerte natural, a 1,000,000 de pesos por riesgo en el trabajo, que es una forma de respaldar también la labor que realizan los policías de manera cotidiana. Estamos trabajando en un mejor equipamiento. Yo creo que aquí hay, lo quiero decir también con mucha transparencia, hay 2 deudas que atender. No podemos ser omisos. Aquí hay una deuda con la policía en términos de sus condiciones salariales, desde luego no provocada en esta administración, pero entendemos que el reto nos toca afrontarlo a nosotros y lo haremos. Pero también hay una deuda con la población. Entonces, cuando alguna colectividad plantea una ruta para resolver una condición, en este caso de índole financiera, también tenemos que plantearnos una ruta, porque sigue habiendo mucha desconfianza de la población respecto a su policía, y de eso también se tiene que hacer cargo una manifestación. Es decir, ¿cómo vamos a contribuir a que cambie esta percepción que se tiene de la población sobre la policía? Porque también a veces en este tipo de espacios, como en otros, ¿no?, se tienen estas frases célebres de perro no come perro, ¿no? Y eso implica pues no estarse señalando, a pesar de conocer asuntos que lastiman a la población, y eso se tiene que ir abandonando. No podemos, por un lado, plantearnos que la única deuda
es de índole salarial, como si no existiera una deuda también con la población. Hemos sorprendido a varios, tenemos varios casos de seguimiento incluso ante la Fiscalía Anticorrupción al tratarse de servidores públicos. Por eso nosotros no aceptaríamos ningún señalamiento hacia nosotros. Más bien ha quedado claro a quienes hemos encontrado realizando acciones indebidas. Sé que hay muchas cosas que no han gustado, ¿no? Y sé que hay algunas voces que incluso están llamando a justificar la presencia por un tema salarial, a justificar la presencia o de un cobro de renta en Oxxos, en gasolinerías. Claro, dicen, es que no les queda de otra. No, así no funciona. No es justificación alguna dedicarse solo a la seguridad de unos cuantos privados en detrimento del grueso de la población. Entonces vamos a estar desde luego pendientes y como siempre abiertos al diálogo si se llega a dar una manifestación como todas las demás que se han dado y que afortunadamente hemos podido atender absolutamente todas y hemos quedado en muy buenos términos con toda la población que ha pretendido dialogar con nosotros. Pues eso es parte de lo que queríamos conversar con ustedes el día de hoy. Estamos a sus órdenes. Damos paso a la ronda de preguntas. El Trinar, María Elena Hinojosa.